Fernando Quijano Velasco, explíquenos por favor en qué quedó el tema de la gasolina con los taxistas. La gasolina, ¿quién la va a pagar? ¿Cómo se le va a devolver? No hemos entendido, ¿qué es esto? Eso es todo un galimatías. Sí. El proceso de compensación del combustible que van a manejar a los conductores de taxi, nadie lo entiende. El gobierno nacional anunció que este jueves, ayer jueves, arrancaba un proceso de compensación de combustibles para conductores de taxi en todo el país, como respuesta pues al incremento de precios. Esta iniciativa fue más o menos como las conclusiones de la reunión que ellos, los taxistas, hicieron con el presidente. Y en la mesa se llegó al acuerdo que solamente se beneficiarán las personas que tengan un registro único nacional del transporte que los identifique como taxistas. El primer pago que le van a hacer a los taxistas, una suerte de subsidio, este gobierno es el gobierno de los subsidios, se realizará a finales de septiembre, en un mes, para todos los conductores que hayan actualizado sus datos en el RUN. ¿Qué quiere decir, Luis Carlos? Que crearon un Familias en Acción. O sea, entonces usted compra, Sí. ahora póngale lo que va a pasar. Si no reglamentan las plataformas, los Uber, los Didi, Sí. entonces estos señores también van a salir a Pero, protestar profe, para que les den esa familia en acción. Pero ¿qué significa? O sea, yo tengo que tener un taxi y me dan un subsidio, Exactamente. o es sí. a la empresa, No, o es, al ¿cómo es? taxista. Y va a haber una pelea porque los dueños de taxistas, Difícil. gente que tiene 1.000 taxis, 2.000, Claro. 3.000, 2, 4, 6, van a decir, deme ese subsidio a mí, que fulanito de tal que es mi chofer, se gasta la plata. Claro, O se la gasta ¿quién de va a plata en cobrar otra el cosa subsidio? que no ¿El es dueño del del taxi, el conductor del taxi? Ese ¿Quién? es el galimatías que Pero no resuelve. esa- Pero me parece muy mal, ¿no? Es No, decir, pero muy mal. esa fórmula, Luis Carlos, es mejor que la obvia, que era darle un valor diferencial al taxista que iba y tanqueaba. Porque imagínese usted el tráfico de combustible que se podría Ah, sí, abrir también, allí. ese era terrible. Pero Esa esto, era- es, esa era pero esto es peor. terrible, todo lo que está pasando con esto de que Todo es terrible. que los colombianos vivan de darle plata. Plata para las familias en acción, plata para los violentos, plata Los para que los pagamos taxistas, impuestos, plata para los subsidiamos a los que tienen grupos de presión. los que están en edad de pensión que no van a acceder, plata para ellos porque no hay pensionarios. Es decir, es la argentinización de Colombia. Es decir, que vivamos con una fuerza electoral grande, pues porque esos son votos. Mire, Luis Carlos, lo importante en esto de los taxistas es que muchos empresarios de taxi no le pagan seguridad social a los taxistas. Es decir, no le pagan riesgos profesionales, no le pagan pensión, no le pagan salud, no le pagan nada. Y ese taxista va a recibir esa compensación y el dueño de los taxis va a decir, bueno, y esto no era para su trabajo, esto no era para que usted tanquee, una si yo locura. finalmente soy Luis el que Carlos. tanqueó el taxi. Pero Profe, es que don Juan, señor. si el gobierno no reglamenta eso, y la única manera de reglamentar es vehículo por vehículo establecer si lo tanquea el conductor o el dueño, es decir, un registro donde se diga quién es el que paga la gasolina, Es un enredo. esto se va a convertir en un fraude al presupuesto Claro, público. porque ahí- Y serían responsables de detrimento patrimonial Permítanme. todos los funcionarios Un taxi tiene tres permitan un conductores. fraude. Está Tiene con tres nosotros ahora el conductores. viceministro de Transporte, Eduardo Enríquez Caicedo. Señor viceministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo. Señor viceministro, explíquenos un poco cómo va a funcionar esto porque estamos un poco confundidos, señor. Bueno, muchas gracias y yo sé que en este momento hay más preguntas por parte de ustedes que eso es importante poder también darle respuesta. ¿Qué es lo que nosotros hemos venido haciendo, Luis Carlos? Y es una semana con mucho trabajo, con mucha intensidad en la respuesta para que nosotros podamos darle tranquilidad a un sector del taxismo este 1 de septiembre. Y de ahí que nosotros el día de ayer hicimos un comunicado a toda la opinión pública con el ABC de este ejercicio. ¿Y qué es lo que se quiere hacer? Entregar a final de mes un bono de compensación a cada uno de los taxistas en el país por el incremento de la gasolina. Ese es como el gran titular. Y ya en el cómo lo vamos a hacer, nosotros hemos considerado que las herramientas que hoy tenemos a la mano y con la disposición en los sistemas de información nos van a permitir que este control sea lo más exacto posible para que llegue este beneficio, repito, a los taxistas en Colombia.
Don William Calderón tiene preguntas. Sí, viceministro, le quería preguntar cómo será el cómo funcionaría ese subsidio. ¿Quién recibe el subsidio? ¿Cómo verifican que el dueño realmente reciba ese subsidio? Y si se ha pensado cuál sería el monto que se requeriría para compensar lo que están perdiendo hoy los transportadores. Perfecto. Nosotros partimos de una de las conclusiones de la reunión con el presidente, y es los taxistas estaban esperando una tarifa diferencial o tarifa congelada. Para nosotros dar esa respuesta es prácticamente imposible que en 8 días nosotros tengamos ya hoy en las estaciones de servicio un precio diferencial, porque no hubiera podido hacerse el control que hoy quisiéramos hacer. Entonces, se concluyó que lo mejor es esa tasa de compensación a final de mes, y lo que estamos haciendo hoy en día es invitando a todos los taxistas a que actualicen la base de datos en nuestros sistemas de información, que es la plataforma RUNT. Allá había una confusión y decía alguno de los taxistas, no, es que ahora nos van a pedir el RUT y eso es con la DIAN. Y claro, nosotros en eso tenemos que ser muy precisos. No estamos hablando de tareas con la DIAN o con otra entidad, sino la plataforma que maneja el Ministerio de Transportes, que es el RUNT. Una vez nosotros tengamos ya la actualización de esta base de datos y definido el promedio de consumo de los taxis en el país, que estamos haciendo ya el ejercicio con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas, nosotros consideramos que a final de mes es una fecha oportuna para que se haga esa irrigación de los recursos o esa entrega de los recursos a cada uno de los conductores de taxi en el país, que fue la instrucción del señor presidente. Viceministro, ¿qué va a pasar? De cada 10 carreras, más o menos, de 10 carreras, más o menos, 6 la hacen taxistas de profesionales y con estos empresarios que tienen taxis, y unas 4 la hacen plataforma, los Uber, los Didi, etcétera. ¿A este servicio lo van a ampliar a los conductores de Uber o de las plataformas tecnológicas? No, de ninguna manera, Luis Carlos. Nosotros hemos sido insistentes que este es un beneficio dedicado al conductor de taxi, y recuerden ustedes cuando se tomó la medida de la reducción del descuento en el SOAT. Este 50% que se hizo en su momento benefició al propietario del taxi, y esa fue una queja recurrente de los conductores porque no veían la respuesta del gobierno frente a los problemas que tienen ellos, y por eso hoy se está haciendo este reporte en la plataforma para que esos recursos de compensación lleguen directamente al taxista, que hoy es el que está conduciendo este transporte formal y legal y digamos transporte legal que hoy tenemos en el país, y que nosotros precisamente la estrategia va dedicada para ellos. Viceministro, ¿por cuánto tiempo se va a extender este beneficio? Nosotros estamos revisando el mes a mes. Esta es una decisión que la toma el ministro de Hacienda sobre la temporalidad en la entrega de los recursos. Por ahora, lo que hemos conversado con el Ministerio de Hacienda y Minas es que nosotros vamos a tener esa temporalidad hasta tener un techo en el incremento de la gasolina. Si ese incremento se da hasta el mes de noviembre, hasta el mes de diciembre, en principio esa sería la definición de la temporalidad, pero esa es una respuesta, una estrategia que la revisará Hacienda ya con más detalle. Le pregunto con todo respeto, señor viceministro, lo saluda Juan Lozano. Noviembre es apenas pasen las elecciones, entonces ¿va a estar el subsidio apenas se terminen las elecciones, o es simplemente una coincidencia que los incrementos van a llegar hasta noviembre o diciembre? Juan, muchas gracias. No, en realidad que nosotros esa medida no la contemplamos por las elecciones locales, ¿no? Cada proceso tiene su línea propia. Hoy el gobierno ha dicho que esa tarifa estará todavía no definida, pero se estará incrementando hasta el mes de noviembre o diciembre. Entonces no tiene nada que ver, digamos, con la relación, pero sí, obviamente, bajo todas luces, se tiene que blindar el proceso para que esto no incida en ninguna elección de tipo regional en el mes de octubre. 7 de la mañana, 34 minutos. Señor viceministro de Transporte, Eduardo Enríquez Caicedo, gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Luis Carlos. Un abrazo para todos. Gracias, Enrique.